Bueno, arrancamos con la clase 1. Vamos a empezar a ver el equipamiento que se usa para buceo. En esta ocasión vamos a ver lo que se utiliza para buceo libre, que es el buceo sin tanque, en apnea, reteniendo la respiración, y también se utiliza en buceo autónomo, o sea, con todo el equipo puesto y el tanque también. En todos los casos vamos a utilizar una máscara de buceo. Acá tengo una para mostrarles. Una máscara de buceo siempre va a formar parte de nuestro equipo de buceo. Pero tiene unas características y unas cosas a tener en cuenta. Lo primero y fundamental, que tiene la nariz incorporada. ¿Sí? Algunos se preguntarán por qué. En realidad la nariz incorporada, más que nada, es porque por efecto de la presión, el agua va a tender a aplastar la luneta sobre nuestra cara. Al aplastarla contra nuestra cara están los ojos, que es un tejido blando, y esa presión podría llegar a lastimar algún capilar, alguna venita, y producirnos un derrame, lo cual no es nada agradable. Entonces, simplemente exhalando un poquito de aire por la nariz, que lo vamos a hacer sin darnos cuenta, cuando respiremos, aumentamos el volumen interno de la máscara y la máscara se despega de nuestra cara. Ese es uno de los motivos fundamentales porque la máscara tiene que tener la nariz incorporada. Se la voy a mostrar más de cerquita. Ahora, con respecto a las máscaras en sí, varias cosas a tener en cuenta. Algunos dirán, sí, sirve para que no entre agua en la nariz. Está bien, sirve para que no entre agua en la nariz. De acá podemos deducir que está prohibido bucear con los anteojitos de natación. ¿Por qué? Y porque la presión del agua nos los iría clavando en la cavidad ocular y no tendríamos forma de aumentar el volumen. Y eso sí nos lastimarían. Hay máscaras de distintos materiales. Esta es una máscara de silicona, esta es nueva. Silicona es uno de los mejores productos para estas máquinas, para estas máscaras, porque se amolda muy bien a la superficie de la cara, es dura con el tiempo. Vienen otras máscaras que son de PVC. Cuando las vemos a simple vista son muy similares, pero el PVC con el tiempo y el sol se va endureciendo. Y el hecho que se endurezca no favorece a la estanqueidad que tiene que hacer la máscara sobre nuestra cara. Y después las más antiguas y más económicas son de goma. La goma anda bastante bien, pero con el tiempo se va degradando, se va pudriendo y bueno, pierde su efectividad. Hay distintos modelos, formatos, colores, tamaños, de todo de máscara, inclusive de distintos tamaños por el volumen. Ahora vamos a ver dónde tiene importancia el volumen de una máscara. Pero lo importante es saber si la máscara que nos gusta es para nosotros o no. ¿A qué me refiero? Cuando uno va a elegir a comprar una máscara, a tomar una máscara para hacer una inmersión, tiene que tomar en cuenta una serie de detalles. En primer lugar, probársela sin ponerse la tira de ajuste. Nos ponemos la máscara, inhalamos un poquito y la máscara tiene que quedar adherida a nuestra cara. Si eso no sucede y permanentemente tenemos que estar inhalando para que no se caiga, quiere decir que está entrando aire. Y si entra aire va a entrar agua. Y si entra agua nos va a resultar incómodo para bucear. Eso le puede joder también a la gente que tiene bigotes, generalmente hombres. Hay excepciones también. Gracias a Dios no nos tocan en nuestra escuela.
las excepciones esas. Pero bueno, el que tiene bigote, barba de 2 o 3 días, hace que la máscara no tenga una estanqueidad y hay que estar vaciándola más veces que los buzos que no tienen esa característica. ¿Cómo hacemos para vaciar una máscara abajo del agua? O nos entró agua, o bien la máscara se empañó y necesitamos inundarla y vaciarla para que se vaya esa parte empañada. La maniobra que hacemos es muy sencilla. Me voy a colocar la máscara, así se lo voy explicando. Con la máscara puesta, nos entró agua, todo, la mitad, un poquito. Inclinamos la cabeza aproximadamente 40 grados en relación a la superficie. Separamos la parte de abajo y ajustamos bien la parte de la frente, siempre evitando que nos quede pelo acá en la frente. Hacemos así y largamos un poquito de aire por la nariz. El aire se va a venir acá arriba, no va a poder salir y automáticamente va a desalojar el agua. Esta es una maniobra así que se realiza en una fracción de segundo y permite que la luneta, que se pueda ver bien a través de la luneta nuevamente. Esto lo practicamos en el curso muchas veces y todos los buzos realizan esta maniobra abajo del agua. ¿Cuántas veces? 3, 4, 5, 10, las que haga falta. Pero claro, necesitamos tener los cristales limpios para poder ver. ¿Por qué se nos empañan los cristales? Porque ese aire que queda preso acá adentro, entre nuestra cara y el agua, va a tomar temperatura al estar en contacto con nuestra cara, una temperatura diferente a la que tiene el agua. Y eso va a provocar que condense humedad. Al condensar humedad, lo va a empañar. Para que eso no suceda, vienen unos líquidos que se ponen, se les pasa la mano por acá y se enjuagan. Pocas veces he visto que usen esos líquidos, porque lo que el buzo generalmente usa es saliva. Lo que hace es escupe los dos cristales, nada de salivita así, no. Escupido, le pasa la mano y después se enjuaga. La saliva tiene una enzima que retrasa bastante el empañamiento. Entonces eso hace que podamos tenerla puesta bastante tiempo sin necesidad de empañarla. Sugerimos evitar comer alfajores de maicena, bizcochitos de grasa, antes de hacer la maniobra de desempañamiento de luneta, porque si no resulta medio asqueroso. Siempre lo hago este chiste en los cursos, así que tampoco podía faltar acá en el video. A veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, esta es una máscara nueva, y cuando las máscaras son nuevas, tienen una película de silicona, de adentro y de afuera, que las hace brillantes, muy lindas, pero cuando uno las empieza a utilizar, hay que curarlas. Con agua, con dentífrico, se les hace una buena limpieza. Y a mí me ha pasado que una vez con una máscara nueva se me empañaba, y estábamos buceando. El guía me mostró, me señaló una planta en el fondo, que la corté, me saqué la máscara y se la pasé por los cristales, y fue fabuloso. Realicé todo el buceo y la luneta no se empañó ninguna vez más. Pero bueno, toda esa explicación me la hizo abajo del agua, y tuve que hacer la operación abajo del agua, me volví a poner la luneta y seguí buceando, disfrutando de que no se empañaba más. A veces lo que hacen los buzos, más expertos, más cancheros, dejan un poquito de agua en la máscara, y cuando se empaña, hacen así un movimiento de cabeza, y es como si se baldeara la luneta por dentro y nos permite seguir viendo. Hay distintos formatos de lunetas. Por ejemplo, este que tiene los ojos para abajo nos permite una amplia visión
para abajo. Claro, al tener los laterales todo silicona, está haciendo el efecto que hacen las anteojeras para caballo. Nos limitan mucho el campo visual. Hay otras que en sus laterales tienen acrílico y permiten ampliar mucho ese campo visual, pero son más cortas de acá y nos achican el campo visual para abajo. Cada uno va a buscar la luneta que le resulte cómodo. ¿Se acuerdan cómo la buscábamos? Nos la poníamos en la tira, aspirábamos, y si la luneta queda bien adherida, es una luneta que va para nosotros. Hay lunetas para caras más flacas, para caras más redondas, hay caras y caretas, para todo tipo de cara. ¿Que nos va a entrar agua? Siempre nos va a entrar agua. A veces por las comisuras, arrugas, o porque nos reímos o gesticulamos abajo del agua, y todo eso va a hacer que el estanco de la máscara no sea perfecto y va a entrar agua. No es ningún inconveniente. Ahora que les estoy hablando, me acuerdo también que es importantísimo que la nariz la tengamos al alcance de la mano, porque vamos a necesitar oprimir nuestra nariz para poder compensar los oídos de los efectos de la presión. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que bueno, una vez que encontramos la luneta que es para nosotros, ahí sí tenemos total libertad para elegir colores, formas, tamaños. Algunas vienen ya con el soporte acá arriba para colocar una cámara GoPro, lo que les guste. Pero lo que es fundamental, que la luneta se adapte a la cara de ustedes. Y que cuando empiecen con las prácticas y a bucear, se acostumbren a tener la luneta puesta, porque esto va a ser parte de nosotros. A veces vemos las primeras clases que la gente sale a superficie y lo primero que hace es sacarse la máscara. Hay que acostumbrarse a convivir con esto. Esto va a ser una ayuda nuestra abajo del agua. Recuerden ustedes que abajo del agua, si vemos y tenemos aire en la boca, tenemos todo solucionado. Tenemos tiempo para solucionar cualquier cosa. Me voy acordando, a medida que les voy hablando, a veces encuentro las lunetas, la gente dice, me entra agua, y les dan con las tiras, y las veo que están así. Imposible que por acá pase una cabeza. Se cortan las tiras, y si llega a pasar, nos prensa de tal forma a la altura de la sien, que nos provocaría dolor de cabeza. Entonces la máscara tiene que estar cómoda. Este trap de neoprene que le ponemos nosotros es para que deslice más cómodo acá atrás y no nos tire del pelo. ¿Sí? Y además, la presión del agua siempre va a tender a ajustar la luneta contra nuestra cara. Yo les podría decir que perfectamente podríamos bucear sin utilizar la correa. Estando abajo del agua, hacemos así, sobre la máscara, y ya quedaría puesta. Bueno, ahí tenemos un panorama general del por qué, para qué, materiales, colores y todo, de una máscara de buceo. Ese aire que se interpone entre nuestros ojos y el agua es lo que va a permitir que el ojo trabaje de la misma forma que trabaja. De esa forma, la luz que nos entra a la visión es por la luz que entra en nuestros ojos, va a ser igual que en superficie. Siendo que si no usáramos máscara, la densidad del agua haría que la luz nos llegue de otra forma que nuestro ojo no sabría interpretar. Y en ese caso veríamos todo borroso, como cuando abrimos los ojos en una pileta o en el mar. Vieron sobre una luneta que todos pensábamos para que sabíamos para qué era, cuántas cosas importantes. Y por último, les voy a comentar algo. La luneta que elijan tiene que decir, esta lo dice acá abajo, a ver si lo pueden ver, que el cristal es templado. ¿Por qué? Tenemos nuestros ojos atrás del cristal y cualquier cosa que pudiera pegar, si daña el cristal, se rompe, pero no se astilla. Se rompería, pero queda armado como el parabrisas de un auto. Pero no se nos vendrían todos los vidrios al ojo, lo cual sería muy peligroso.
¿Por qué les hago esta salvedad? Porque a veces hay mucha diferencia en los precios de las lunetas. ¿Y por qué? Claro, en vez de cristal templado tiene vidrio común, o tiene policarbonato, o el armazón es de silicona y lo demás es de PVC. Por eso, buscar los detalles que van a hacer a la comodidad nuestra. Además, estos son elementos que se compran una vez, duran muchísimo y preferiblemente que sean buenos y cómodos. Otra cosa que se utiliza en conjunto con la máscara es el snorkel. ¿Sí? Los snorkel traen un sistema para sujetarlos a la máscara, como este que tiene una banda de silicona, a otros traen un enganche de plástico, y generalmente se ponen del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado derecho entran las válvulas que nos van a suministrar aire. Una pregunta muy recurrente que tenemos siempre en los cursos que nos dicen, ¿cómo hacen para respirar con eso abajo del agua? A lo cual les respondo, es imposible. Esto es una bombilla. Si abajo del agua queremos tomar aire, lo que vamos a tomar es agua, simplemente. Sin lugar a dudas va a pasar eso. Con esto no se respira en el agua. Esto lo que hace, lo que nos permite hacer, es a nosotros estar con la cabeza debajo del agua, pudiendo respirar sin necesidad de sacar la cabeza. Acá le coloqué la luneta, esto se pondría así, esto a la boca, y yo puedo estar con la cabeza metida en el agua, pero respirando fuera del agua. Ese es el principal motivo por el que usamos el snorkel. El snorkel es una actividad apasionante, es realmente lindo, pero practicarla bien practicada, la puede practicar todo el mundo. Muchos que si viajan algo, en todos lados les ofrecen una máscara, un snorkel, y uno se pone, se me está cayendo todo. Uno se lo pone y sale a disfrutar de ver el fondo marino, los peces. Pero practicar snorkel bien requiere de un entrenamiento muchísimo mayor que el buceo, requiere un estado físico muy, muy bueno, tener una apnea de 2, 3, 4, 5 minutos, lo cual cuando hagamos las primeras prácticas en pileta, ya van a ver que 45 segundos parece una eternidad. Pero bueno, todo lo que es actividad bajo el agua, como la fotografía, como la caza submarina, todo se practica con snorkel. Fotografía podemos practicar con tubo, pero caza submarina está terminantemente prohibido cazar con tubos, con equipos autónomos, para así darle al pez la posibilidad de defenderse. Imagínense ustedes que hay que bajar con el aire de nuestros pulmones 20 metros, 15 metros, buscar una pieza, pegarle, pelearla, sacarla y se cae mucho tiempo. Si utilizamos tubos para ir a cazar, sería un equivalente a ir a cazar al zoológico, porque los peces no nos tienen miedo, nos pasarían por delante y les pegamos un flechazo y se terminó el tema, lo cual de deportivo no tiene nada. Y nosotros, que vamos a practicar buceo deportivo, bajo el agua vamos a ser simples observadores. No tenemos que tocar nada, no tenemos que sacar nada, no tenemos que modificar nada de los fondos. Lo único que nos está permitido sacar es basura, si encontramos. Y no basura con vida. Basura con vida no me refiero a nadie en particular. Me refiero a que a lo mejor encontramos una lata, es basura, pero ya tiene algas que nacieron, o tiene dientes de perro pegados, o algún caracolito, eso ya tiene vida y no lo podemos tocar del fondo.
¿Qué es lo que vamos a ver nosotros del snorkel? El manejo, cómo vaciarlo. Cuando nosotros nos sumergimos, se llena de agua el snorkel. Cómo vaciarlo sin tener la necesidad de sacar la cabeza del agua. A veces estamos mirando peces que es un mecanismo de defensa, es el camuflaje. Y los estamos mirando, los vemos. Sacamos la mirada, cuando volvemos a mirar no los vemos nunca más. Con snorkel podemos mirarlos, seguir respirando, volver a bajar, subir, bajar, sin necesidad de perderlos de vista. Esa es una de las funciones principales de la práctica del snorkel, además de, bueno, de disfrutar del fondo marino. Y otro de los elementos que vamos a utilizar en buceo libre y en buceo autónomo, que forma parte del equipo básico, son las aletas. Acá tengo una aleta. Al igual que las máscaras, hay muchos modelos, colores, tamaños y formas. Pero tenemos que tener algunas cositas en claro. Por ejemplo, esta es una aleta de pie abierto. ¿Cuáles son las ventajas de estas aletas? Que si vamos al agua fría y necesitamos ponernos botas, estas aletas permiten regularse, agrandarse, achicarse, y nos las podemos poner ya sea con una media de neoprene o una bota de neoprene. Después están las aletas de pie cerrado, que son las que conoce todo el mundo, que se utilizan para natación también, en piletas, en el mar. ¿Son más cómodas? Puede que sean un poquito más cómodas que estas. Lo que pasa es que estas son más versátiles. Estas las podemos usar para aguas frías y para aguas cálidas, con bota y sin bota. Y las otras, por una razón que es como una zapatilla, no nos van a permitir ponernos botas. Y si las compramos para usar con botas, si las usamos sin botas, las vamos a perder o se nos van a salir. En cuanto a los materiales, hay aletas que son plásticas, otras son de goma, hay siliconadas, hay combinaciones de plástico y goma. Pero ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, las aletas rígidas tienen muchísima más propulsión que las aletas blandas. Pero para tener una aleta rígida hace falta mucha pierna. ¿Qué pasa si no estamos entrenados para una aleta rígida? Calambres. Vamos a tener calambres abajo del agua. Si tenemos una aleta muy blanda, va a ser súper cómoda, pero no va a tener el avance que tiene la otra. Entonces, busquemos, al igual que con las máscaras, una aleta que se adapte a la necesidad nuestra, a la necesidad y a la comodidad. ¿Sí? Después sí, cuando encontramos esas características, el color, el formato, el diseño, todo eso, elegimos el que nos agrade. Hoy en día está muy en boga todo lo que es fotografía submarina. Entonces, aletas de colores, máscaras con colores vivos y llamativos, siempre quedan muy bonitos en las fotos. Si vamos a cazar, se utilizan aletas o máscaras negras por una cuestión de no llamar tanto la atención y pasar más desapercibidos. Hay para todos los espectros. Y otra cosa, que ahora vamos a hacer un llamado especial. Algunos lo usan en buceos libres y todos lo tienen que utilizar en buceo autónomo, es el cinto de plomo. Pero acá vamos a un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque yo sé que como buzo tengo que usar plomo para hundirme. La mayoría de los cuerpos tienen flotabilidad positiva. Algunos, muy poquitos, flotabilidad neutra. Y otro grupo, muy poquito, flotabilidad negativa. El buzo lo que tiene que intentar lograr es la flotabilidad neutra para poder desplazarse en el medio por donde quiera. Vale decir por el espacio o tercera dimensión.
En un video anterior les comenté que nosotros nos desplazábamos en un plano y en el agua manejábamos el espacio o la tercera dimensión. Si a mí se me antojaba ir hasta, ahí tengo un árbol, hasta la copa del árbol, en el agua lo puedo hacer, en superficie no, necesito una escalera. Entonces, como todo el equipo de buceo flota, chaleco, el neoprene, todo lo que nos vamos a poner, todo flota. Tenemos que contrarrestar esa flotabilidad poniéndonos plomo. Nos colocamos un cinturón que tiene una hebilla de ajuste y desenganche rápido, cosa que al menor inconveniente soltamos el cinturón y no tenemos problema en subir. Al contrario, no sería imposible quedarnos abajo. Y el cinturón lleva pastillas de plomo, yo se las muestro. Esta es una pastilla de 1,6 kg más o menos. ¿Cuántas pastillas lleva un buzo? Y depende. Las personas más delgadas tienen menos flotabilidad. Nosotros los flacos usamos poco plomo. Bueno, no, yo le tengo que echar plomo. Se habla más o menos de un 10% del peso corporal en plomo. Pero ahí también empieza a jugar. Lo que flota muchísimo es el neoprene. Si vamos a bucear y no utilizamos neoprene porque el agua es cálida, va a ser menos plomo que necesitamos. Si vamos a bucear con un traje de 3 milímetros, de pantalón corto y manga corta, un poco más de plomo. Si el traje es enterizo, más plomo. Si el traje es de 7 milímetros y 2 piezas, nos vamos a tener que poner mucho más plomo. Si a eso le sumamos que nos ponemos guantes, botitas, capucha, más plomo todavía. Claro, llega un momento que vamos a bucear y tenemos 18 o 20 kilos de plomo encima. Y a veces en la cintura, cuando vamos buceando paralelos al fondo, arqueados por el peso en la cintura, el plomo molesta un poco. Pero en las primeras prácticas que hagamos con el plomo, pasa algo muy gracioso. Nosotros ahora sabemos que el plomo es necesario para bucear. Lo necesitamos, sí. Sin esto no podemos bucear. Pero nuestro cerebro no está de acuerdo. Claro, para el tipo es ilógico. Nos vamos a tirar al agua, ¿cómo nos vamos a poner plomo para irnos para abajo? Es una locura. Y sí, tiene razón. Entonces, previo a esto, previo a empezar a manejarnos con el plomo, empezamos a hacer unos ejercicios como para que el cerebro nuestro le tome simpatía al plomo, ¿sí? Y se haga amigo, y se dé cuenta que es necesario. A partir de ahí le vamos a perder el miedo al plomo. Y después vamos a interpretar que sin esto no podemos bucear, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que hasta siempre un poquito de plomo más es conveniente, porque con menos plomo nos vamos para arriba. Bueno, creo que a la mayoría de los buzos les ha pasado que en alguna inmersión han tenido menos plomo del que necesitaban y realmente es en volante porque nos vamos para arriba y hace fuerza para bajar y subir y bajar y te pasas todo el buceo renegando, subiendo y bajando. Chicos, bueno, esta es una introducción a lo que es el equipo básico de buceo. Ahora, en el video número 2, vamos a empezar a ver las cosas específicamente de lo que es el buceo autónomo. Chaleco compensador, válvulas, bueno, y demás cosas que se utilizan, neoprene, algunos accesorios, algunos elementos que algunos toman como accesorio y otros no. Vamos a ver un poquito de todo. Pero esta es la primera parte. Ya en la segunda parte vamos a ver todo. Yo después, por el grupo de WhatsApp, voy a ir pasando los links para que puedan ver los videos en YouTube. Porque, bueno, en estos periodos de cuarentena que estamos pasando, la señal de internet, al menos acá donde estoy yo, no es muy buena. Y está todo el mundo conectado, entonces se hace muy difícil
poder transmitir por streaming como teníamos pensado. Pero bueno, de esta forma lo vamos a ir solucionando. El grupo de WhatsApp, para que no lo estemos cargando de cosas, el único que tiene autorización para publicar soy yo. Todos aquellos que tengan dudas o consultas me las pasan por privado a mi WhatsApp. Y las preguntas que considere que sean interesantes para todo el grupo, las publico en el grupo junto con sus respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por haber seguido este video hasta el final. Estamos haciendo esto para ampliar el grupo de buzos, para poder entretenernos en este tiempo, para poder hacer algo útil y aprender. Y me encanta la idea de que haya tanta gente interesada en el buceo. Yo soy un apasionado de esto. Es en parte mi forma de vida y me encanta que vaya creciendo y cada vez tenga más adeptos. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.